Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gotas de Crecimiento, su podcast de crecimiento personal. Hoy estamos con Eva Hernández y mi persona Lorena Pulido, que estaremos conversando sobre el tema El miedo me controla. Y este es un tema importante que nos incluye a todo ser humano, porque se trata de una emoción que muchos podemos vivir en cualquier momento, en el trabajo, a nivel familiar, personal, y esperamos que este episodio sea de mucha ayuda. Bienvenida, Eva. Gracias, Lore. Gracias. Y sí, en efecto, el miedo es una emoción básica y es una emoción que casi tememos al mismo miedo, ¿no? Porque muchas veces nos controla, nos paraliza, no nos permite hacer aquello que queremos. Y yo creo que con el miedo, como con todas las emociones, debemos recordar algo muy importante y es que las emociones están ahí porque tienen una utilidad. El miedo está ahí para protegernos, para que sobrevivamos. Realmente es una emoción que está muy relacionada con la supervivencia y al final la supervivencia es lo más importante. Sin supervivencia no hay nada más. Entonces, eh, es esa emoción que pretende protegernos para que no nos pongamos en peligro. El problema es que muchas veces ese miedo se convierte en algo que está siempre con nosotros, que no nos deja de acompañar y se convierte en algo que camina a nuestro lado y no nos deja hacer lo que queremos cuando realmente no hay peligro de supervivencia. Yo creo que ese es el miedo que nos paraliza, ese miedo que no está justificado, nos acompaña y que muchas veces nos impide hacer esas cosas que queremos. Sí, yo creo que muy interesante eso y darnos cuenta cuando es un miedo que de verdad está ayudándonos a proteger la vida. Por ejemplo, si queremos cruzar la calle, yo tengo que estar atenta a que, bueno, no venga un carro y que no vaya a pasar un accidente. Me puede dar miedo, pero sé que es un miedo racional, un miedo que lo necesito. Pero como dices, cuando ya es algo que de verdad me paraliza, con el que vivo para hacer proyectos, o sea, no me deja hacer proyectos o no me deja muchas veces salir de casa o hacer cosas independientemente. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que no lo vamos a eliminar. Él va a estar allí, pero tenemos que trabajar es en bajar el nivel de decir, bueno, yo sé que no lo puedo eliminar porque es algo natural de nosotros los seres humanos, pero puedo lidiar con él. La idea es que no nos domine él, no nos paralice. Entonces, buscar la forma de decir, ok, quizás lo que ayuda mucho es respirar, estar más en el presente, decir, ok, yo sé que el miedo está aquí, pero voy a lidiar con él, me va a acompañar. Y me gusta pensar que el miedo es como esa personita que agarramos de la mano y decimos, ok, vamos juntas o juntos a por aquel proyecto, porque siempre va a estar allí, no lo podemos eliminar. Y lo que dices es muy importante, Lore, porque el coraje no es la falta de miedo, el coraje es tengo miedo, pero lo hago igualmente. Y a mí me gusta mucho esa palabra porque coraje viene de corazón, es como yo sigo a mi corazón y, y yo creo que también hay que saber establecer ese diálogo con el miedo, porque igual el miedo nos está diciendo algo y nos dice, pues si tienes que hacer esto, pero igual lo tienes que hacer de otra manera o lo tienes que hacer más despacio, o tienes que medir tus pasos. Yo creo que ahí todos tenemos también una intuición que nos dice cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, no eliminarlo totalmente, sino escucharlo también, porque nos puede dar una información útil. Y también y conocernos a nosotros mismos, porque también como todas las emociones, ellas tienen una información, es energía. Lo que pasa es que, bueno, cada uno de nosotros le hemos puesto un significado, pero en realidad son como dos rocas, eso es la emoción. Entonces, darnos cuenta y decir, ok, ¿qué me está enseñando, como lo estás diciendo también, y cómo lo puedo afrontar? Y la mejor forma de afrontarlo es accionando. La clave es accionar, hacerlo con miedo. Mm. Sí, y aquí yo estaba pensando hoy en nuestra conversación de hoy, me está acordando de algo que aprendí en el tratamiento de las fobias, ¿no? Cuando la gente tiene una fobia, un miedo muy grande que no le deja actuar, la manera de tratar eso muchas veces con una terapia que le llaman de la exposición, ¿no? Ujú. Y esa terapia es
no vas a ir el primer día, por ejemplo, te da miedo subirte al ascensor. No vas a ir el primer día y te vas a subir, irte al 30 piso, pero es poquito a poco que tú lo vas venciendo, ¿no? El primer día tú vas a ir y te vas a ir hasta la puerta del ascensor. Al segundo día vas a abrir la puerta. Al tercer día vas a entrar en el ascensor sin darle al piso. Y así, poquito a poco, vamos venciendo. Y yo creo que es algo, claro, estamos hablando de personas que tienen unos miedos que no les dejan, que les están perturbando en su vida de alguna manera, pero incluso para nuestros pequeños miedos es una manera de irlos venciendo. Si a mí me da miedo hablar en público, no voy a empezar con 1000 personas ahí. Puedo empezar con 3 personas o con, ¿sabes? A los que tienen miedo a hablar en público les ponen una audiencia que es de mentira para Ujú. que vayan practicando y creo que esta es una buena manera, ¿no? Porque muchos de nosotros que a veces queremos superarnos y si lo hacemos así, igual la consecuencia es peor, ¿no? Exacto, y Decir, va a quedar como un trauma, va a decir, ok, no lo vuelvo a hacer exacto. jamás hablar en público si me presento a 100 personas y me puedo quedar paralizada, ¿no? Pero yo creo que eso, como dices, poco a poco vamos a porque también el miedo se siente en el cuerpo, se siente en el estómago, se siente también en la cabeza, no nos deja pensar bien. Entonces decir, ok, ¿cómo acompaño yo a este cuerpecito a decir, ok, vamos juntos? Poco a poco para ir acostumbrando el cuerpo y ir acostumbrándonos a esa sensación. Sí, yo creo que muchas veces tenemos más miedo de lo que imaginamos que va a ser Sí. que de la situación real. Sí. Entonces, no hay nada como ponerse en la situación y ver que no hay para tanto, porque muchos de nuestros miedos nunca han estado en la realidad, están en nuestra cabeza. Luego uno dice, pero ¿por qué no lo hice antes? No había para tanto. Y Ujú. ahí nos quedamos sin la experiencia. No, y también uno luego aprende. O sea, si, por ejemplo, estamos hablando de hablar en frente de un público, de seguro vamos a aprender de la primera experiencia. De las primeras 100 personas, vamos a decir, ok, quizás la próxima tengo que hacer esto y lo otro. Y poco a poco vamos aprendiendo. ¿Y de qué otra forma nosotros podemos aprender si no es a través de la experiencia o de las equivocaciones? Y yo creo que ahí también tenemos que hablar de las personas perfeccionistas, que son esos niños que siempre Mm. queremos todo, saberlo todo, enfrentarlo todo, pero y queremos hacerlo todo perfecto, pero ¿qué sucede cuando nos da mucho terror hablar al frente de un público y no nos sale bien? ¿No? ¿Cómo nos podemos sentir después? Puede ser que nos sintamos no valió la pena, lo hice horrible, pero quizás podamos pensar, bueno, sí, fue horrible pensar eso, pero hacerlo, pero ¿qué aprendí y qué puedo mejorar? Y de seguro, estoy 100% segura que lo vamos a ir mejorando poco a poco, pero tenemos que vivir, darnos la oportunidad de vivirlo en el cuerpo y muchas veces no nos damos esa oportunidad. Mm, Lo que dices es tan cierto, porque esos niños perfeccionistas que quieren controlarlo todo, que lo quieren hacer todo bien, desde ese lugar nos cuesta mucho atrevernos a cualquier cosa, porque siempre hubo una primera vez para todo. Si yo lo quiero hacer todo perfecto, va a ser imposible que me atreva, ¿no? Contra más control quiera tener, más difícil me va a parecer lanzarme, ¿no? Y yo creo que eso nos ayuda mucho el darle la vuelta y ver las cosas como aprendizajes, ¿no? Realmente podemos verlo como el gran fracaso, podemos decir, oye, ha sido un aprendizaje y sé lo que la próxima vez voy a hacer diferente. Aparte de que esos niños perfeccionistas, si te hablo con conocimiento de causa, porque conozco muy bien a una de ellas, es que no van a mirar lo que hicieron bien, siempre van a mirar, o sea, si hacen el 90% bien y fallan en el 10, se van a estar torturando por ese 10% que falló, o ese 10% que no saben, o ese 10%. Entonces, ser más ecuánime y más compasivo con nosotros mismos es muy importante y para eso necesitamos al adulto, porque al niño es muy difícil sacarle de ahí, va a estar siempre siendo su peor juez. Y es ahí donde tenemos que empoderar a ese adulto y decir, ok, yo me hago responsable, yo asumo esas consecuencias de lo que vaya a pasar, porque es que no sabemos. Hay una persona que yo sigo en las redes y ella dice, ¿qué es lo mejor? Porque normalmente uno dice, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Y ella cambió la frase, bueno, ¿qué es lo mejor que puede pasar?
Y muchas veces no nos damos esa oportunidad de decir, ok, ¿qué es lo que puede pasar? Yo no sé si va a salir bien o mal hasta que yo lo haga. Entonces, y eso que hagamos con ese miedo no va a ser más bien como comida para uno mismo, para ese niño, para esa niña, para ese adulto, para ese espíritu, para esa alma, porque no es para... Los demás van a decir, ah, ok, lo hiciste, ok, bien por ti, qué bien, superaste un miedo, pero para uno mismo, vencer ese miedo o a intentarlo, es decir, wow, ya después de esto puedo hacer cualquier cosa, Mm. ¿sabes? Y vamos como subiendo esas escaleritas de experiencia y de autoconocimiento. Sí, es muy relevante y yo creo que ahí nuestro niño tiene tanta importancia porque nuestro niño es el que recibió todo ese condicionamiento. Mm, Realmente, y en ese condicionamiento se puede condicionar los miedos. Entonces nos siguen dando miedo cosas porque de niños nos daban miedo y realmente ahora como adultos ya no son relevantes. Me estaba acordando hoy, en psicología, cuando se estudia el condicionamiento, siempre se habla de un experimento que es muy famoso, que es un experimento de un niño pequeño que se llamaba Albert. Ahora, este experimento no lo dejarían hacer porque realmente le faltaba un poco de ética al experimento. Y realmente lo que hicieron con ese niño, él tenía un peluchito de color blanco y lo que hacían es, le quisieron condicionar el miedo. Lo que hacían, cada vez que el niño cogía el peluche, tocaban una barra de metal hasta que llegó un momento que el niño, es como lo de los perros de Pavlov, pero los perros de Pavlov babeaban porque podían comer, era un estímulo positivo. Con esto era que juntaban un estímulo negativo. Llegó un momento que al pequeñito al ver, cuando cogía el muñequito de peluche, ya le daba miedo el peluche. Y luego pudieron hacer que le dieran miedo a las cosas peludas, blancas, todo porque le daban ese estímulo de la barra de metal dando un golpe que le asustaba al niño, ¿no? Es lo que te digo, que ahora ese experimento posiblemente, no posiblemente, seguro que no se podría hacer, pero es un experimento muy famoso sobre el condicionamiento del miedo y es muy relevante porque lo que te dice es que puedes condicionar el miedo. Entonces... A ti te dan el peluche, la barra de metal no está ahí, tú sigues teniendo ese miedo y es como, ¿cuántas instancias tenemos así en nuestra vida, ¿no? Un poco es como un día. Yo qué sé, alguien me asustó entrando a mi casa y ya la puerta de mi casa me da miedo para siempre, cuando no está nadie asustándome ahí. Y claro, son cosas tan inconscientes que realmente requiere el conocerse a uno mismo y el ponerse en la situación para vencer eso. Porque dentro de esos miedos está el miedo al rechazo, el miedo al abandono. Es como si yo me pongo delante de un público a hablar, lo que me da miedo de verdad es que me rechacen, porque estoy todavía en esa niña, no es la gente que está ahí, y eso es lo que convierte en un drama la situación. Entonces, tiene mucho que ver con ese hacernos adultos y ir lidiando con estas cosas, y para eso tenemos que conocerlos, y para conocerlos necesitamos tomar acción y experimentar, porque uno pensando sobre las cosas no se conoce. Lo que nos hace conocernos es ponernos en la situación y ver cómo yo reacciono, ¿no? mm. Sí, algo también que me acabo de acordar, muchas veces el miedo también puede ser gente que le gusta el miedo. Por ejemplo, hay gente que le encanta estos deportes extremos. O sea, el miedo también también a algunas personas les encanta porque les sube la dopamina, todo esto. La gente que le gusta, no sé, los roller coasters o el Halloween, las cosas de miedo, las películas de terror. Entonces es interesante, ¿no? Cómo el miedo nos puede paralizar o también nos puede emocionar de una manera que nos encante. Mm. Y eso que tú dices tiene relevancia porque yo creo que al final, ¿qué pasa? Cuando pasa, realmente, cuando las cosas funcionan bien, cuando hay algo que me puede matar, digamos, o que me puede hacer daño, ese miedo a mí me sirve para activarme. Mm, Entonces, algo así lo que hace es que se active todos tus sistemas y el corazón te lata más fuerte, te prepares para empezar a correr o para luchar y que, ¿sabes? Es como todo el sistema nervioso se activa, sale la adrenalina y eso es un chute de energía. ¿Qué mm, pasa?
que si eso se convierte en algo que está todo el tiempo ahí, es cuando entramos en esas situaciones de ansiedad, de estrés, porque no es un momento Cortisol. de este chute, Mm, sino que es algo que es continuado y que me va matando, destrozándome mi sistema inmunológico, llenándome el cuerpo de cortisol y de estrés, ¿no? Eh, es, y yo creo que eso tiene que ver con el trauma también, porque ¿qué pasa con las situaciones de trauma? Que llega un momento en que si el trauma es continuo la primera vez que pasa algo, uno se prepara para correr, pero si uno no puede correr y está amenazado al final, pasa lo contrario, que te paralizas y te preparas para morir, ¿no? Y cuántos traumas así tenemos, porque pensamos que el trauma es una situación que nos pone en riesgo de vida, pero para un niño, mm. un trauma puede ser algo, pues como un ruido grande o como un evento que ocurrió que ni siquiera lo recordamos, ¿no? Sí, Eva, totalmente de acuerdo. Y yo creo que también podemos ir pensando sobre algunos tips que podemos tomar en cuenta al momento de enfrentar esos miedos. Y uno, por supuesto, el primero sería enfrentarlos, es decir, la acción, que es lo muy importante. También pensar, bueno, qué nos puede enseñar, lo que podemos, no sabe, también am, darnos el permiso de lo desconocido, porque como hablamos de las personas que somos perfeccionistas o que queremos saberlo todo, controlarlo, darnos la oportunidad de decir, o sea, no sé qué va a suceder, no sé si va a salir bien o mal, yo voy a hacer lo posible de que salga bien, por supuesto, uno se prepara, vamos a hablar de hablar en público, pero no sabemos si en el momento algo ocurra, no, no sabemos, pero darnos como esa oportunidad de poder a lo desconocido, de abrirnos un poco y dejar soltar el control. Y también eh, es recomendable, o sea, si hay algo que nos paraliza, quizás hablarlo con alguien. Puede ser una persona de confianza o podría ser con alguien, terapeuta, alguien que pudiera como, que pudiéramos expresar en palabras lo que nos está paralizando para así escucharnos a nosotros mismos y decir, ah, vale, ok, ya sé qué es lo que me pasa y quizás pueda accionar de esta manera o de la otra. Sí, yo totalmente lo que dices y bueno, quizá con lo de la acción, si no me atrevo a hacer la acción grande, dividirla en pequeños pasitos, yo creo que eso siempre ayuda. Y a veces con esos bloqueos se trata de temas muy inconscientes. Y hablarlo con otro, pues sí que nos puede servir para escucharlo, pero también es lo que has dicho tú al principio, ¿no? La pregunta, ¿qué pasa si lo logro? ¿Qué pasa si lo hago? ¿No? Porque a veces detrás de lo que parecen bloqueos o de esa procrastinación, que no hacemos las cosas, puede haber un miedo ahí grande, un miedo a ¿qué pasa si me rechazan? ¿Qué Un pasa si miedo me a ser uno abandonan? mismo también, Totalmente, a salirnos totalmente. de esos parámetros que nos hemos marcado desde pequeños y decir, bueno, ¿qué pasa si soy yo? Sí, porque en la supervivencia tenemos que ser parte del grupo. Pues Mm. si no, no nos aceptan y nos podemos morir. Entonces, el ser uno mismo da mucho miedo. Da mucho miedo. Yo creo que eso que has dicho es muy importante. Y creo que plantearnos qué estoy dejando de hacer por miedo, ¿no? ¿Qué estoy dejando de hacer por miedo? Cuando estabas hablando me estaba acordando de un evento de mi vida. Me acuerdo que tuve que hacer un viaje a Chile hace años y yo una ilusión que tenía es ir a la isla de Pascua, Ujú. porque me hacía mucha ilusión conocer ese lugar y no conseguía a nadie que quisiera venir conmigo a la isla de Pascua, porque para ir ahí tienes que ir a Santiago y ahí coger un avión que me acuerdo que eran como 4 o 5 horas en medio del Pacífico para llegar a la isla de Pascua. Y bueno, estuve dándole vueltas y vueltas y al final dije, mira, es que es mi oportunidad de ir ahí porque voy a estar en Chile. Si no lo hago, quizá no vaya. Y con mucha, ¿sabes? Con mucho miedo me compré ese billete de avión y me fui sola ya. Y todavía hoy en día me acuerdo de ese viaje porque ha sido uno de los mejores viajes que he hecho en mi vida. Porque me acuerdo que en el avión ya conocí a una chica que viajaba sola. Ella había conocido a alguien más. El primer día ya habíamos alquilado un coche juntos para ir a ver toda la isla. Una, uno Imagínate. de cada país que nos conocimos ahí, que además parecía que éramos amigos de toda la vida. O sea, me acuerdo que había un noruego, otro de Brasil, la chica esta que era alemana. Viajamos 4 días por toda la isla, lo pasé tan bien, pero lo mejor de todo para mí de ese viaje fue que perdí el miedo.
desde entonces no me dio sola, no me dio miedo ir sola de viaje y yo creo que muchas veces dejamos de hacer cosas porque queremos a alguien que nos acompañe, porque queremos... Compartir Y, la y- experiencia o compartir los exacto, riesgos o los exacto, por miedos. no hacerlo Exacto. sola. Y recuerdo después de esto, pues ya me fui a más sitios sola y uno, cuando se atreve a hacer cosas, se da cuenta de las ventajas que tiene eso, porque cuando tú vas a un sitio de compañía, tienes que desarrollar otras cosas que tú no desarrollas cuando estás con alguien, tienes que tener, de estar más pendiente de las cosas, pero también hablas más con todo el mundo, conoces a más gente. Y ahora esto me lo recuerdo a mí mismo porque hace años que no lo hago, pero esas experiencias de viajar sola por el mundo fueron tan valiosas y todo fue por aquel viaje que nadie me quería acompañar y que al final Estoy me buscando en atreví. otro lado de que vengan conmigo y al final, mira, conseguiste esas personas ya que estaban igual que tú, Fue por tan separado. divertido, o sea, ese viaje está en mi corazón, o sea, fue increíble, fue como que la vida dijo, ¿te has atrevido? No te preocupes, ¿sabes? Eva, ¿y tú crees que cuando uno avanza la edad, o sea, se hace mayor, los miedos suben, los miedos se incrementan? Lo digo porque también yo joven también viajaba mucho y, ok, no me importaba. Y hace poco viajé y tenía tiempo sin viajar sola. Y yo me decía, ok, tengo un poquito de miedo de viajar sola. Y yo misma me decía, pero ¿por qué si a ti te gusta viajar sola? Y sí sentí un poquito de miedo porque, bueno, ok, no sé qué va a pasar, pero para mí fue raro decir, ¿por qué si yo antes no me, por qué me, y yo creo que es eso, quizás uno también con la edad o tienes los programas o uno está como más estructurado, no lo sé. Quiere más control, eso sí sé. Quiere más control y creo que eso fue lo que quizás me pasó esa vez porque para mí era raro sentir, pero ¿por qué me está dando miedo si yo normalmente antes no me daba miedo viajar sola? Me hace gracia porque yo tengo un poco, porque te decía, hace años que no lo hago y un poco que me cuesta más. ¿Viste? Antes me costaba menos, pero yo no sé si es la edad o que uno se apalanca. No sé, quizás el momento de atreverse de nuevo, porque yo Sí. creo que no es, o sea... No lo sé, no es mi opinión, pero creo que no es la edad, es el apalancarse en lo conocido y que te cuesta más salir de lo conocido, ¿no? Entonces, yo Mm. creo que eso que siempre nos dice nuestra querida maestra Carola Castillo, la fundadora de la escuela, de seguir retándose, Exacto, hacer más bien yo cosas creo que es nuevas, más eso como te es mantiene un vivo. músculo, es como un músculo. O Claro, sea, es si uno no como lo deja cuando... de ejercitar, ok. Y Es es como, eso. es eso, es más como ese, sí, es eso. Porque yo cuando era joven también me daba miedo viajar sola, pero lo hacía. Mm, ¿Sabes? Entonces, no es que seas más mayor, o sea, igual también, ¿sabes? Uno se da más cuenta de ciertos peligros o lo que sea, pero yo creo que es más como los músculos. Si tú no vas al gimnasio, los músculos se quitan y cuando eres mayor se quitan más rápido, se pierden más rápido. O sea, cuando eres joven te pasas un mes sin ir al gimnasio, no pasa nada. Ahora te pasas 2 días sin ir y ya el tercero es como, ay, Dios mío. Entonces, qué sí, maravilla, ¿no? Seguir ejercitando los músculos, que seamos mayores de edad, pero no de vida, ¿no? mm, Que sí. sigamos poniéndole Re- vida a nuestros años. Retándonos, porque uno, o sea, qué experiencia, ¿no? Poder uno viajar solo y decir, wow, mira, hice esto, salí, te llena, y lo hablábamos al principio, que es una experiencia que te llena a ti misma, no a más nadie, es a ti. Sí, porque dices, si hice eso, lo que decías tú, si hice eso, puedo hacer otra cosa, no pasa nada. Exacto, ya me puedo ir al otro continente, me puedo ir a China, Claro. ¿sabes? Sí, Ay, 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 planes. así es. Sí, y bueno, pues ese sería otro tip que nos podemos autoaplicar también, de seguir ejercitando ese músculo, de hacer cosas nuevas y de seguir haciendo las cosas que nos gustan, de no dejarlas de hacer por miedo, ¿no? Mm. De hacerlos tomando en cuenta los riesgos y en las reconstructivas lo decimos, eso también, que la seguridad viene primero. Entonces, Con hacerse cargo de la responsabilidad, propia claro. seguridad, ser responsables, pero no dejar de hacer lo que te gusta. Mm, Yo creo que ese puede ser un buen tip para acabar. ujú.
Y si alguien acá tiene otros tips, por supuesto también los pueden compartir en los comentarios, en YouTube, en Spotify. Nosotros encantadas también de escucharlos. Sí, y bueno, como siempre, recordar la web de la Escuela de Reconstructivas, reconstructiveschool.com, donde ahí pueden ver todos los eventos, formaciones, talleres de las personas de la escuela. Y bueno, miles de gracias, Lore, miles de gracias a todas las personas que nos escuchan y bueno, hasta la próxima. Adiós, gracias.